dejar de conversar, aunque sea un ratito, con el querido Nicolás Malinowski, especialista en el sector nuclear, magíster en gestión de la energía por la UNLA, doctorando en Economía Política Mundial por la Universidad Federal de ABC Brasil, ingeniero electricista, autor del libro Crítica de la Energía Política. Bueno, están pasando, entre tantísimas cosas, está pasando mucho en estos últimos días con Nucleoeléctrica. Y Nico ha advertido hace un par de días, con toda razón, voy a citar su frase en forma textual: privatizarla es casi un suicidio de país. Estaba haciendo yo números, espero haberlos hecho bien. Se trata casi de un remate, ¿no? Porque los argentinos estaríamos perdiendo nada más que con esta operación 12.000 millones de dólares. Nico, buen día. Buen día, Clara, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Y bien, usted corriendo, no sé si tanto como usted vea. ¿Ah? No, bueno, estamos a las corridas, pero viendo cómo, por lo menos poner en conocimiento las barbaridades que está haciendo este gobierno, ¿no? Barbaridades, sí, barbaridades. ¿Sabés qué temo, Nico? Eso, estoy empezando por el final, pero lo que temo es que es de tal calibre, de tal gravedad lo que está haciendo, que, bueno, ojalá recuperemos, ¿no es cierto?, un gobierno progresista, nacional, popular, que apueste como debe de ser, ¿no es cierto?, nuestra soberanía, sobre todo soberanía energética. Imagínate, cómo vamos a revertir esto. Este plan de privatizaciones ahora está apuntando a NASA. NASA es, le cuento a la audiencia, la sigla de Nucleoeléctrica Argentina. Contanos un poco. Sí, bueno, NASA es Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, que es una empresa, si bien es sociedad anónima, es 100% estatal, y lo que estamos viviendo es una suerte de desmantelamiento y remate y entrega del sector nuclear argentino, sobre todo por la injerencia en los intereses de Estados Unidos. Esto, siempre cuando hablamos del sector nuclear, un sector de una tecnología tan sensible para la audiencia, para el conocimiento, y muchas veces se tiene miedo al hablar de esto, porque bueno, tiene una connotación histórica, negativa, muchas veces lo que es la industria nuclear, sobre todo cuando hablamos de la parte bélica, y al ser una tecnología tan sensible, bueno, hay que siempre situarlo desde una mirada desde la geopolítica y los intereses internacionales. Por eso uno habla, cuando habla del desmantelamiento, esto responde a la fuerte injerencia de Estados Unidos, y hay que recordar, debe hacer un mes de que pasó, que vinieron las autoridades de Estados Unidos, del Departamento de Estado, a recorrer nuestras instalaciones nucleares, y luego de eso se conoció, por ejemplo, un documento de la Comisión Nacional de Energía Atómica que listaba o va a listar los bienes o los activos, mejor dicho, que tiene la Comisión y que son de interés para el sector privado norteamericano, para que pasen a privatizarse y a ser comprados por ellos. Y ahí hablamos no solo, digamos, de la privatización de Nucleoeléctrica Argentina, que si bien no pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica de forma directa, es uno de los activos estratégicos que tiene el país, porque esa compañía opera las centrales nucleares en el país, que son 3 centrales: Atucha 1, Atucha 2 y Embalse, que lo hemos conversado en otra oportunidad, y aportan el 7% de la energía eléctrica nacional. A su vez, una compañía que tiene capacidad de construcción de centrales nucleares, y además, no solo lo que es Nucleoeléctrica Argentina, sino que, bueno, el desmantelamiento de lo que fue o lo que era, digamos, el reactor CAREM, un reactor diseñado en la Argentina, un SMR, que estaba en un 60, el 70% de su construcción, que bajo la órbita de la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo que es también la posibilidad de la privatización del reactor R10, un reactor multipropósito, uno de los más grandes de América Latina, que está alrededor de un 95% de culminar, digamos, su construcción, que también lo está realizando en la Comisión Nacional de Energía Atómica, un diseño totalmente argentino, con lo cual se pone o está corre una suerte de peligro, y esto que yo titulaba, digamos, casi un suicidio de país, un suicidio nacional, emplear algo que nos costó más de 70 años desarrollarlo en el país, y que tener ese, digamos, ese sector
bajo la órbita del Estado, hacia la soberanía nacional, hacia el desarrollo de la ciencia y tecnología y hacia el desarrollo industrial que luego eh, provoca o genera industria, ¿no? O sea, esas son las cuestiones de tecnologías sensibles como la industria nuclear, que es uno de los bastiones que tiene el país en términos de ciencia y tecnología y que claramente la injerencia internacional está queriendo desmantelarla porque es una amenaza que América Latina tenga potencia industrial como lo supo ser Argentina, Brasil y sobre todo si sumamos a México ahora, sería un triángulo muy potente para posicionar a la región desde otro lugar no subordinado a los intereses que hoy requiere Estados Unidos, ¿no? Claro, Nico, y eso que vos estás explicando nos permitiría entender por qué, porque claro, uno dice, pero ¿cómo? ¿Por qué precio de remate? Vos en una nota que leí, que me compartiste, explicás que el gobierno quiere desprenderse del 49% de sus acciones, el 5% se otorgará a los trabajadores y el 44% restante se va a licitar. Y citas trascendidos, por ejemplo, la denuncia que hizo la diputada nacional peronista y miembro de la bicameral de privatizaciones, Florencia Cariñano, ¿no? Que reveló que NASA está subvaluada en varios miles de millones, siempre hablando de dólares, porque en realidad vale 13.000 millones, ¿no? Y están vendiendo esa parte en 1.000. Claro, vos imagínate, o sea, esa tasación, la que cita Florencia Cariñano, fue la última realizada, creo que fue en el gobierno de Alberto, si no me equivoco, y lo que se conoció ahora, porque la ley de base habilita a vender el 49% de las acciones, el 5% para los trabajadores y el 44% para el sector privado, lo que trascendió, digamos, en varias conversaciones o cuestiones de la empresa es que se buscaría vender por $1.000 millones, con lo cual estaríamos dando a precio vil o regalando nuestras centrales nucleares. Pensemos que una central de potencia, la que íbamos a hacer con China, que también fue cancelada, que yo no lo mencioné, la cuarta central nuclear, que iba a ser de tecnología china, iba a costar alrededor de 8.000, 9.000 millones de dólares, y nosotros estamos regalando 3 centrales nucleares o el 50% de 3 centrales nucleares a $1.000 millones, con lo cual acá vemos que son negociados que está haciendo el Estado Nacional con el sector privado a cambio de nada, ¿no? O sea, porque ¿de qué le sirve al país recibir esos $1.000 millones para que después Caputo que yo también lo pongo ahí en la nota, me parece, Sí, Caputo sí. se lo patine en una semana, ¿no? O sea, en 48 horas en bicicleta financiera, que va a pagar deuda. Entonces, porque a su vez Nucleoeléctrica Argentina no es una empresa deficitaria, eso también hay que desmentirlo, que el Claro. gobierno dice que lo estatal no funciona, lo estatal no sirve, eso no es así, la empresa es una empresa superavitaria, es una empresa de excelencia, de excelente trayectoria, que hoy se encuentra muy deteriorada, producto de la política actual, digamos, o sea, no hay que olvidarse que Nucleoeléctrica Argentina, en lo que va 2 años de gestión, tuvo 5 presidentes, o sea, cambió 5 veces su directorio, donde el último que se fue Demian Reidel, muy cuestionado por hechos de presunta corrupción, digamos, con el tema de escándalos con el uso de tarjetas corporativas en el exterior, el pago de deudas privadas con capital de la empresa, el tema de los sobreprecios en las licitaciones, bueno, una suerte de entramados que hacen a un personaje nefasto como Demian Reidel, que lo pueden buscar y sacar sus propias conclusiones si lo escuchan hablar en público. Y particularmente, bueno, entregar, digamos, esta empresa va a ser muy dañino para el conjunto del entramado de ciencia y tecnología y el conjunto de la soberanía nacional, que termina siendo perjudicial para toda la sociedad argentina, porque cuando perdemos, en este caso, una empresa que aporta el 7% de la energía eléctrica, eso después va a ser perjudicial para toda la sociedad de Tucumán, de Córdoba, de Buenos Aires, o sea, todo el conjunto de la nación, porque eso va a encarecer el costo de la energía eléctrica, que ya está muy por encima de las posibilidades que tiene cada familia para pagar en lo que representa en un salario básico, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que después, porque uno muchas veces
está hablando de esto y después uno no sabe cómo eso perjudica en la dinámica diaria de una familia, de la industria, del comercio, y bueno, si se encarece la energía, entorpece, digamos, toda la dinámica de una familia o de una ciudad o de una provincia en términos industriales, comerciales y familiares, con lo cual esas son las cuestiones más sensibles que después terminan sucediendo y que son muy difíciles de revertir. Y a su vez, por ejemplo, estos días veíamos que, si tenemos tiempo lo menciono, veíamos hablar al secretario de Asuntos Nucleares, que es Ramos Napoli, una persona que no es idónea en el tema, no tiene experiencia en el sector nuclear, no tiene trayectoria en el sector nuclear, es una persona que viene de la nada, se hizo presidente de Dioxitec y después ahora es secretario de Asuntos Nucleares del país, una persona que responde a Karina Milei, y a su vez él planteaba, o están planteando, de que el CAREN se frenó el desarrollo del CAREN, que es un reactor modular diseñado en la Argentina, que yo mencioné que estaba con un 60 y un 70% de avance de obra. Ahora se canceló y ellos dicen porque había errores de ingeniería y demás. Lo que están haciendo ahora es una suerte de contrarrelato para justificar el desmantelamiento de uno de los hitos más importantes que iba a tener la Argentina en términos de desarrollo de energía nuclear, y nos posicionaba a competir internacionalmente con China, con Rusia y Estados Unidos, que son los principales países que vienen desarrollando esta tecnología, ¿no? Sí, con respecto a eso, por lo menos mencionarlo, porque no sabemos qué destino tendrá. Los senadores Di Tulio y De Pedro han presentado un proyecto para proteger justamente el sistema nuclear argentino y blindarlo ante posibles cambios, y apuntan precisamente a que decisiones, dicen ellos, sobre el reactor CAREN, los programas de investigación y desarrollo, los acuerdos internacionales de cooperación nuclear, requieran el respaldo de 2/3 del Congreso para poder avanzar, ¿no? Justamente lo que ambos senadores explican es que ellos, su intención es proteger la continuidad del reactor, ¿no? Vamos a ver si eso tiene algún andamiento o no. No, y ahí una cuestión más grave, o sea, porque incluso lo decía Ramos Napoli, que la Argentina se tiene que dedicar o la Comisión Nacional de Energía Atómica se tiene que dedicar a formar los recursos humanos para el sector privado. O sea, acá estamos viendo también una transferencia de recursos en términos de formación y capacitación y conocimiento, que es un poco el expertise que tiene la Argentina. En realidad ese es el valor estratégico que tenemos, que es en el conocimiento del sector nuclear. Y particularmente lo que se hizo en la Comisión Nacional de Energía Atómica, se desmanteló el equipo que estaba trabajando en el CAREN, que eran alrededor o más de 200 personas que estaban trabajando en ese proyecto, y hoy están siendo captados por empresas privadas, sobre todo una empresa Might Energy, que es la que quiere vender, una empresa que 40% de INVAP y 60% de capitales norteamericanos, que quieren hacer otros reactores MR, que ellos critican que el CAREN tenía errores de diseño, que no se podía haber terminado de construir, y que van a hacer ACR300, que es un diseño nuevo que hizo INVAP, pero que recién está en los papeles, con lo cual eso nos retarda, digamos, en lo que es la competencia y la carrera a nivel internacional, y tira por la borda también $700 millones que ya se invirtieron en este proyecto, ¿no? Y hay que ver qué sucede, que no lo agarre cualquier empresa norteamericana y se lleve los planos o el diseño y lo empiecen a fabricar en otras partes del mundo, como estamos viendo cómo se están llevando el conocimiento de IMSA a ser funcional al proyecto nuclear norteamericano, con lo cual es de una gravedad extrema lo que estamos viviendo, y es importante esa iniciativa que tuvo la senadora Di Tulio con Guado de Pedro presentando este blindaje. Lamentablemente ya pasó una parte o sea, cuando se aprobó la ley de base, que fue aprobada en el mismo Senado, en el mismo Congreso, se aprobó la privatización del 49% de Nucleoeléctrica Argentina, con lo cual hay que empezar a desandar esos caminos, y no solo es en la tarea legislativa, que es la que compete, digamos, a estos dos senadores, digamos, de Fuerza Patria, pero particularmente hay que resistir o cambiar, digamos, la discusión desde el propio sector nuclear y trasladarlo a toda la sociedad, porque perder estas capacidades va a ser muy difícil recuperarlas, ¿no? O sea, cuando Argentina pierde, digamos,
ciertos nichos de desarrollo de ciencia y tecnología, muchas veces no ha podido reconstruirlas. El sector nuclear sí se pudo reconstruir después del golpe que tuvimos en la década de los 90, pero bueno, siempre es como empezar de cero y es muy Claro. difícil, digamos, y a su vez perdemos tiempo, se pierde vida, se pierde familia, se pierde dinero, con lo cual es muy nocivo para toda la sociedad argentina, ¿no? Sin duda. La última pregunta, Nico, porque, claro, es una información casi te diría técnica y no, entonces no consigo dilucidar, digamos, de qué se trata. Una noticia que creo que se publicó ayer es que Núcleo Eléctrica exportó por primera vez componentes para centrales nucleares en una operación por más de $1 millón, porque vendió tapones, y esto es muy técnico, tapones de restricción de flujo a Candu Energy, ¿no? ¿De qué va eso? Bueno, ahí primero no es la primera vez que Argentina exporta, eso también es algo que está mal, o sea, eso tiene una intencionalidad de que la Libertad Avanza está realizando una gestión extraordinaria y puso en valor la exportación de Argentina. O sea, Argentina viene exportando tecnología nuclear desde la década del 50 con reactores de investigación, hemos ganado licitaciones internacionales en Australia, en Egipto, o sea, con reactores que está desarrollando INVAP en el exterior, con lo cual no es la primera vez que eso sucede. Lo que está sucediendo ahora es que Argentina realizó, digamos, cuando hizo la extensión de vida de la central nuclear de Embalse, que inicia el proyecto en el 2007, a armarse los equipos, la cadena de proveedores locales y demás, y se culmina en el 2019, ese proyecto lo que hizo fue eh, poner, digamos, a nuevo la central, ¿no? O sea, como cuando uno hace la rectificación de un motor de un auto, bueno, lo mismo hicimos nosotros en la central nuclear de Embalse, y particularmente estos componentes los desarrolla Nucleoeléctrica Argentina con CONUAR, con FAE, fue uno de los diseños que utilizamos para reacondicionar el reactor, que se hizo el retubado nuevamente, el reactor de la central nuclear de Embalse, y hoy se está vendiendo a los reactores CANDU internacional, que es algo muy positivo, claramente, pero lo ponen como que fuera el primer hito de esta gestión, ¿no? Lo que pasa que yo ahí le preguntaría al presidente de Nucleoeléctrica Argentina, se me fue el nombre ahora, y a Ramos Napoli, cómo van a sostener, digamos, la venta de servicios al exterior cuando te das vuelta y la empresa se está desintegrando de una manera muy rápida. O sea, por ejemplo, Claro, para decirte un número rápido, la gerencia de ingeniería perdió el 30% de ingenieros en 2 años y medio. Y no solo que perdió ingenieros juniors que recién comenzaban a trabajar en la industria, sino que perdió ingenieros que eran jefes de departamento, ingenieros con más de 10, 15, 20 años de trayectoria dentro del sector nuclear, porque los salarios son salarios de miseria. O sea, Ramos claro. Napoli o los cargos gerenciales cobran arriba de los 10 millones de pesos, 15 millones de pesos, pero un ingeniero con más de 10 años de trayectoria no llega a los 2,5 millones de pesos con la responsabilidad que eso conlleva de Claro, trabajar en la industria nuclear, en la formación y claro, la dedicación que tenés que tener, ¿no? O sea, un claro. ingeniero junior estamos hablando que cobra 1 millón de pesos, 1,2 millones Entonces, por un lado son noticias positivas que son parte de la trayectoria diseñada en ese momento, porque Argentina se estaba posicionando para ser exportadora de ese tipo de tecnologías vinculadas a Candu. Incluso Argentina está haciendo lo que era una planta para el combustible nuclear, que es de Dioxitec en Formosa, que también Ramos Napoli habló de que estaba sobredimensionada con 2 líneas de producción y demás. Esa planta no estaba sobredimensionada, esa planta se diseñó en el 2015, 2014, 2015 y estaba pensada y proyectada para 2 centrales Candu más en el Claro, país, y eso fue coartado desde la época de Macri, y luego claro. se termina cancelando cuando se toma la deuda con el Fondo Monetario Internacional el año 2018. Por eso, digamos, hay que hacer estos repasos históricos, porque si no parece que no se venía haciendo nada y lo que están haciendo es destruir y desmantelar el sector nuclear, y ponen estos eslóganes de que Argentina exporta y demás, pero eso, claro, viene de ese plan nuclear que se pensó y sobre todo se revitalizó desde el 2006 en su relanzamiento, y que hay una ley que es la 26.566 que no se está cumpliendo, que es esa ley se aprobó en el 2009 con mayoría en el Senado, mayoría en diputados, y esa ley habla de
de finalizar el reactor Karen, hoy cancelado, y de realizar 2 centrales nucleares más en el país de potencia, hoy canceladas también, que iba a ser la cuarta y quinta central, una modelo Wallong-1 de China y una Candu, que tenemos el expertise de hacerlo en la Argentina, ¿no? Sí. Como siempre digo, Nico, esta gente, su política es tierra arrasada. Vamos a tener una gran tarea por delante, querido Nico. Te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a usted, y creo que nos extendimos un poquito de tiempo, Clara, pero bueno, Sí. ameritaba el tema. Pero ameritaba el tema. Te mando un beso y un abrazo. Hasta siempre. Un beso grande. Chau, chau. Adiós. Hemos estado conversando con Nicolás Malinowski el tema del remate que están haciendo de todo el sector nuclear, energético nuclear en la Argentina.